fue declarado por Juan el Bautista y él fue hecho en su primera venida el mediador del pacto por el cual podemos reconciliarnos con el Padre. Esa fue su primera venida. Ahora, versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Está hablando de la misma? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Mirad que en su primera venida a algunas personas se manifestó claramente que le buscaron, pero Él trató de no hacer pública su condición de Mesías en todos los ámbitos. Él no se reveló al mundo, no solamente a los judíos, no solamente a Israel, sino Él no se reveló al mundo completo como el Hijo de Dios. Pero en su segunda venida, el Señor se va a manifestar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí van a suceder una serie de cosas. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esta es la segunda venida. Cuando el Señor Jesús vino por primera vez, Él vino para ser el mediador de un mejor pacto. El mediador de un pacto para reconciliarnos con el Padre. Para que el arrepentimiento sirva para algo. Si Él no hubiera hecho la obra que hizo, un arrepentimiento por nuestra parte no serviría de nada. Porque la ley de Dios nos señalaba. Y no teníamos recursos para justificarnos nosotros mismos. No había medio legal en nuestros propios recursos para reconciliarnos con el Padre. Pero en Cristo, sí. En Cristo, como hemos dicho otras veces, nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios es legal y justa, conforme a la ley de Dios. Está sellada por la justicia de Dios. ¿Sabéis que la mayoría de las profecías de la venida de Cristo tienen que ver con la segunda venida más que con la primera? Hay muchas más profecías que apuntan a la segunda que a la primera. A la primera también, por supuesto. ¿Y qué pasa en la segunda? Que el Señor viene como fuego purificador, es decir, juicio para limpiar, jabón de lavadores, quitará la suciedad. Creo que son figuras bastante claras de juicio y decir hasta aquí. Esto, hermanos, está dicho en otras partes de la Escritura. En Apocalipsis capítulo 6 y versículo 15 dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, todo tipo de personas, dice que se escondieron en cuevas. Esto lo van a hacer. Algunos ya se están preparando búnkeres, y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Y le van a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El Señor Jesús, cuando venga en su segunda venida, viene para el día de la ira y para poner orden en este mundo. Versículo 3. Fijaos un detalle. El versículo 2 es fuego purificador y jabón de lavadores. Pero el versículo 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Este refinamiento es para este mundo? Aquí está hablando de pueblo suyo. El Señor, cuando venga, solamente viene para hacer juicio en este mundo y para el día de la ira, el día de, dejadme la expresión, si se entiende, de dar un zapatazo, por fin, en este mundo. Y la gente dice, ¿por qué Dios permite? No, es que tiene un límite. Y hay un momento en que dirá, se acabó, y entonces vendrá el día de la ira. Pero, ¿qué implica eso para el pueblo de Dios? ¿Qué va a ocurrir en la segunda venida de Cristo para el pueblo de Dios? ¿Habrá afinamiento y limpieza de plata? ¿Habrá afinamiento como a oro y como a plata?
¿Qué dijo el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículos 11 al 15? Dice que el fundamento sobre el que edificamos, y no puede haber otro, es Cristo. Y que sobre el fundamento de Cristo podemos edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y dice que la obra de cada uno, está hablando de creyentes, se va a manifestar, el día la declarará, y dice que el fuego la va a probar. Es decir, cuando el Señor Jesús vuelva, aparte de poner orden en este mundo, también se va a juzgar no a ti y a mí, en cuanto a persona, sino tu obra y mi obra. No sé si veis la diferencia. Cuando el Señor Jesús en Apocalipsis da el mensaje a las 7 iglesias, fijaos que no juzga a la iglesia en su calidad. Cada una de esas 7 iglesias son 7 candeleros de oro. Eso no lo cambia nadie. Y se interpreta así, los 7 candeleros de oro. Pero ese oro tiene que ser refinado. ¿Cómo lo refina el Señor? Fijaos que hay una expresión que el Señor Jesús dice a cada iglesia. Y yo conozco tus obras. En cuanto a nuestra identidad, nuestra posición, eso está hecho en Cristo, somos hijos de Dios. Pero nuestras obras, según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice el apóstol Pablo aquí, tendremos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. No para juzgarnos en cuanto a nuestra esencia, porque ya somos hijos de Dios, sino para juzgar nuestra obra. Y el fuego declarará si hemos edificado con oro, plata, piedras preciosas, o heno y hojarasca. Y eso puede significar pérdida en el reino. Ya sabéis que yo con esto soy un poco pesado, porque se predica muy poco. No sé quién metió en la cabeza que la gracia significa que por ser salvos todos los cristianos son todos iguales, en plan democrático, todos igualitos. Bueno, en plan democracia ideal, porque la democracia práctica no son todos iguales. Cuando bíblicamente encontramos en muchas parábolas del Señor Jesucristo, no dichas a no creyentes, sino dichas a creyentes, que cada uno recibirá según lo que ha sembrado. Haceos tesoros en el cielo. Las minas, los talentos. Y hay muchas parábolas que indican que no todos iguales en el reino. Cada uno ocupará lugares y funciones en función de cómo hayamos vivido en este cuerpo. Esa es la carrera que tenemos por delante. Ese es el galardón, ese es el premio. Y no es por méritos nuestros, sino es por esforzarse en la gracia, que es una expresión que el apóstol Pablo utiliza. Esfuérzate en la gracia. Que algo sea por gracia no significa pasividad como creyente. No significa que podamos descuidarnos. No significa que no hagamos nada. Precisamente el Padre ha preparado obras de antemano para que en el poder del Espíritu Santo, para que en la gracia, para que echemos mano de la vida eterna y andemos en ella, hermano. Dios no nos ha salvado para estar sentaditos hasta que venga. Hay una obra que hacer. Por eso hay que orar por obreros para la mies. No para estar sin hacer nada. Tampoco para hacer en la carne. Tampoco para hacer según a mí me parece, sino para sincronizar con el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, significará nuestro lugar y nuestra posición en el reino de Dios. Está dicho en las Escrituras. Y es lícito anhelar el reino y luchar, porque es una batalla, y pelear por él. Y esto va a generar violencia a nuestro alrededor. Esto va a generar violencia a nuestro alrededor. Querer ser fiel al Señor, querer extender su reino, eso genera muchas tensiones. Pero somos soldados de Jesucristo. Para eso estamos. Sigo un poco adelante. El versículo 4 dice, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Aquí habla de los judíos, expresamente de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Pensad que en la segunda venida de Cristo, los judíos se van a convertir en masa. Esto lo hemos visto al final de Zacarías. Por eso no me meto en este pasaje, porque si no me extiendo demasiado.
Y dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio. ¿Qué tipo de juicio? ¿Qué tipo de juicio para el pueblo de Dios? Como el que hemos hablado. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Aquí estamos viendo obras que el Señor juzgará y castigará duramente. ¿Pueden pasar estas cosas dentro del pueblo de Dios? Desgraciadamente, sí. La hechicería, hermanos, en las Escrituras tiene que ver también con la utilización de sustancias con las pretensiones de contactar con el mundo espiritual o de trascender las limitaciones que este cuerpo tiene para eso. Eso la Biblia lo condena expresamente. Y esto está vinculado también, ya sabéis que la palabra hechicería, en griego, farmakia, en el Nuevo Testamento, farmakia ya sabía que os suena. Pero hay toxicomanías que lo que llevan a las personas es a tener experiencias extracorpóreas o espirituales que trascienden el cuerpo. Eso está prohibido en las Escrituras. Los adúlteros, aquí también la palabra incluye lo que es la fornicación en sí. Contra los que juran mentira, fijaos qué expresión, jurar mentira. Esto ya no es solamente, que no digo que esté bien, ni mucho menos, que a alguien se le escape una trola, sino saber que estás diciendo lo que no es verdad e insistir en eso y afirmarte en eso. Eso es fuerte, hermano. Los que defraudan en su salario al jornalero, explotación del que depende de ti. A la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Cualquiera de estas cosas que las practique alguien que cree en Dios, está mostrando que no tiene temor de Dios. Se diga cristiano o se diga creyente. Y el Señor juzgará esas obras de quien se diga creyente. Luego, más adelante, hermanos, en el versículo 6 hay algo extraordinario. Algo que Dios asevera. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Dios dice que no cambia. Y yo he oído a creyentes decir que Dios cambia. No lo dicen directamente así, pero casi que da la razón a los que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo. Y eso no es así. Y en Apocalipsis vemos al Señor Jesús, que en su segunda venida, como acabamos de decir, no viene a repartir margaritas. No viene a pasear por el campo tirando pétalos de rosa. Sabemos que viene a poner en orden de una forma fuerte y dura, porque Él se le ha dado la autoridad precisamente para eso. Por lo tanto, hermano, Dios no cambia en gustos, Dios no cambia en plan, Dios no cambia en su esencia, en su testimonio, en su santidad. Dios es eterno, fiel y estable. Y nosotros a veces pensamos que Dios cambia por amor a nosotros. No. Dios podrá tener paciencia. Dios podrá tener itinerarios. Pero Él no cambia, Él no muda. Y por eso dice, porque yo no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, porque Dios hizo promesas a Israel, porque Dios hizo promesas que son sí o sí, Él es el único que cuando promete algo es incambiable, por eso no fueron consumidos. Por eso, estar bajo promesas de pacto en relación con Dios es la mayor garantía. Porque lo que Él ha prometido no lo cambia nadie. Si el pacto con Dios dependiera de nosotros, yo creo que ninguno pudiéramos permanecer en Él. Si mi relación con Dios, si el pacto con Dios depende de mi esfuerzo, habría un momento en que eso se rompería. Pero está garantizado por la promesa de Dios. Ahora, a partir de ahí, a partir de esa garantía de la promesa de Dios, yo quiero agradarle. Yo quiero temerle. Yo quiero buscarle. Yo quiero relacionarme con Él agradándole. No para sostener mi pacto con Él, eso lo sostiene Él,
sino por amor a Él. Y porque en el reino quisiera que Él nos encontrara maduros y no que por inmaduros nuestras funciones o nuestro lugar en el reino fueran precisamente menores, porque no hemos sido suficientemente capacitados. Por eso, hermanos, debemos aspirar a madurar en Cristo. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y ahora dice, volveos a mí, Shubá. De aquí viene la palabra arrepentimiento. Arrepentíos, es decir, venid a mí, lo que hizo Juan el Bautista, y yo iré a vosotros. Pero le dijeron a Dios, ¿y en qué hemos de arrepentirnos? Esta expresión de, si yo ando bien, ¿de qué tengo que arrepentirme? No tengo nada que arrepentirme. Yo soy la niña de los ojos de Dios. En la gracia todo es fantástico. Esto es como un cheque en blanco. Ese no es el Evangelio. Ese no es el verdadero Evangelio. Y fijaos lo que Dios dice. Me habéis robado. ¿Cómo? Dios le dice al pueblo que le ha robado. En vuestros diezmos y ofrendas. Mirad, no lo vamos a leer, pero en Deuteronomio 26, del 10 al 13, vemos que tenían que ofrendar y ofrecer a Dios las primicias del fruto y era una forma de adoración. Pero además tenían que alegrarse de lo que Dios les daba. Cuando Dios nos permite prosperar, no hay que sentirse mal. Si Dios nos permite prosperar, podemos alegrarnos delante de Dios. Y si lo que nos permite prosperar es teniendo sustento y abrigo, eso ya es para darle gracias a Dios. Y si es más que sustento y abrigo, pues también le damos gracias a Dios. Ahora, dice, y te alegrarás del bien que Dios te haya dado, pero también el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y luego dice que del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, que comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Y por qué estoy leyendo esto, hermano? Dice el versículo 9, malditos sois con maldición. Es decir, por robar a Dios, no diezmando, estaban recibiendo maldición. Y ahora veremos por qué. Dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, era algo generalizado. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Donde se guardaba el grano. ¿Y qué pasaba en el alfolí? Dice, y hay alimento en mi casa. Ponedme a prueba con esto. Esto no es para, como dicen algunos, ráscate el bolsillo, como si fuera una inversión. Le voy a dar a Dios 10 para que Él me dé 100. Y ahora voy a poner fe para que me dé un coche que valga 5 veces más que el que tengo. No es para ese tipo de trapicheos. El alfolí, el grano, el alimento que se llevaba a la casa de Dios, de ahí comían los levitas, de donde estaban los sacerdotes. Es decir, los que no tenían tierra, los que no trabajaban para prosperar ellos mismos, sino que estaban dedicados al servicio a Dios. Pero es que de ahí también comía el huérfano, la viuda, de ahí comían pobres y el extranjero. Es decir, cuando Dios dice me estáis robando, está diciendo lo que os estáis quedando está dejando a otros en mala situación. Y Dios dice, probadme en esto, atended a los que están en necesidad y veréis si yo no abro las puertas de los cielos para que la bendición sobreabunde. Y hermano, fijaos cómo se entiende este pasaje con algunos proverbios. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Esto es Proverbios 14:31. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. Y si quitas al pobre, a Jehová robas. Como dice Malaquía.
Pero el que da al pobre, dice, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Guarda perfecta relación con lo que está diciendo Malaquías. Proverbios 28-27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y Dios le acaba de decir a Israel, malditos seréis con maldición, porque apartaron sus ojos. Efraín, pero esto es cosa del Antiguo Testamento. Santiago dice, capítulo 1, versículo 27, ¿cuál es la verdadera religión? Pura, sin mancha, delante de Dios. Visitar a los huérfanos y las viudas. En sus tribulaciones. Hermano, visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones no es, te visito, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, venga, a ver si el Señor te ayude, me voy. No, visitar a alguien en su tribulación es otra cosa. Es más, pensad que es una expresión que Dios utiliza para su pueblo. Cuando el pueblo está mal dice, yo os visitaré. ¿Qué se refiere? ¿Que Dios dice, ¿qué? ¿Cómo estáis? Vaya, pobrecito. No, era cuando Dios aparecía para ayudar en sus tribulaciones cuando el pueblo clamaba. Así que visitar a una viuda y a un huérfano en sus tribulaciones no es una visita de cortesía. Está hablando de acudir en socorro del menesteroso. No representa a Dios apartar la mirada del menesteroso de verdad. Y ojo, que concretamente en este contexto se está hablando de los menesterosos dentro del pueblo, que es lo peor. Yo no puedo predicar el Evangelio a los de fuera si vieran que entre nosotros pasamos unos de otros y no nos atendemos. Debemos cuidarnos mutuamente de una forma práctica y real. Y Dios promete que prosperarán si le ponen a prueba en esto. Si atienden al menesteroso, si no le roban a él, Dios hará que no tengan, entre comillas no, lo que está describiendo, crisis económica. Y por último, para terminar, hermanos, Dios les echa en cara, hemos visto tres cosas. Primera y segunda venida, como una cosa. Segundo, Dios dice, me habéis robado, porque no están diezmando, y se refiere al grano de donde comen los menesterosos y los que están dedicados al Señor. Y tercero, dice, habéis dicho palabras violentas contra mí. Y ellos dicen, ¿pero qué hemos dicho contra ti? Que haya sido violento. ¿Y qué decían? No merece la pena, lo parafraseo, servir al Señor. ¿De qué sirve guardar la ley de Dios? ¿De qué sirve obedecerle? ¿De qué sirve? Aquí dice que andemos afligidos en presencia de Dios. ¿Por qué no voy a vivir la vida? ¿Por qué me voy a abstener de cómo viven los demás? ¿No veis que los orgullosos, hoy día se utiliza otra cosa, los que confían en sí mismos? La gente no te dice yo soy un orgulloso, yo soy un soberbio. No, yo tengo confianza en mí. Hay otros eufemismos para describir estas cosas. Qué bien les va a los que confían mucho en ellos. Y además, los que no obedecen y hacen lo que les da la gana, les va bien. Y además Dios no hace nada. Qué fuerte es cuando el pueblo de Dios dice esto. Y a lo mejor no lo dice así, pero cuando en el fondo envidiamos a cómo viven los de fuera, esto es violento para con Dios. Pero ¿sabéis lo que dice Malaquías en el versículo 16? Que aun y cuando va a haber pueblo de Dios, o hay pueblo de Dios que piensa así, que en el fondo codician como viven los de fuera cuando son impíos y les va bien, pero siempre habrá un remanente. Y dice el versículo 16 que los que temen al Señor hablan cada uno a su compañero. Hermanos, si el mundo se corrompe, si los que se dicen ser cristianos se corrompen, y tú tienes en tu corazón el querer ser fiel, y sabemos que este mundo cada vez más diabólico, siempre lo ha sido, pero la corrupción y el desvarío es brutal, es mayúsculo, es superlativo. ¿Cómo puedes tú
si propones en tu corazón mantenerte fiel al Señor, pase lo que pase, estar firme. Dice, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Si tú quieres ser fiel, anima a otro a que también lo sea. Y yo no puedo ser fiel al Señor si veo que todo se hunde sin ti. Nos necesitamos unos a otros para sostenernos. Si queremos formar parte de un remanente de Dios en los tiempos que corren y sabemos que posiblemente veamos muchas cosas que están profetizadas que no van a ser fáciles. Si en tu corazón tú has decidido ser fiel a Dios, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Necesitamos hablarnos para que este llamamiento se mantenga firme. Y el Señor oirá cuando clamemos y le pidamos que nos sostenga. Y dice que fue escrito como memoria delante de Él. A Dios no se le va a olvidar. Dice, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Temerle y pensar en su nombre, pensar en Él. Pensar en cómo Él es. ¿Y qué dice Dios para los que propongan eso en su corazón? Yo quiero desafiarte. Yo quiero desafiar a que esta congregación, y ojalá no sea solo esta congregación, pero que hagamos este firme propósito en nuestros corazones en este día, porque eso es adoración. Serán para mí, dice el Señor, especial tesoro. Esto es precioso. Y en el día que yo actúe, que actuará en la segunda venida, dice, los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Se me ponen los vellos de punta, hermano. Porque yo no puedo evitar pensar en el hijo pródigo aquí. Como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Mira, hermanos, cuando el hijo pródigo decide volver a la casa del padre, ahí lo tenéis en Lucas 15, él pensó en volver a la casa del padre no para ser hijo. Él había planeado pedir al padre que le tuviera como uno de sus jornaleros. Quiero volver a la casa del padre para servirle como un jornalero. Pero ya conocéis la historia y cómo el padre le dio al hijo su lugar. Quien decida permanecer fiel al Señor y se esfuerce en ello, como cuerpo de Cristo, no individualmente, el Señor lo va a tener como su especial tesoro. Y estoy obviando otra cita. Yo lo guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Reconocerán que yo te he amado. Hay muchas promesas que tenemos en los 7 mensajes que da el Señor a la iglesia en Apocalipsis. Pero ¿sabéis qué? El Señor perdonará. Porque todos, hermanos, ninguno somos supermanes espirituales. Todos somos como el hijo pródigo de alguna manera. El Señor lo que quiere es que afirmemos nuestros corazones. No que estemos continuamente mirando a nuestra podredumbre pasada. Es día de restauración, es día de afirmar nuestros corazones y de animarnos mutuamente para permanecer fieles. El versículo 18 me encanta, porque eso es necesario hoy día. Entonces os volveréis. Cuando uno se vuelve al Señor en arrepentimiento, con un corazón humilde y con un corazón de afirmarse delante de Él, temiéndole y pensando en su nombre, eso tiene consecuencias espirituales a distintos niveles. Pero una de ellas es algo que hoy día hace falta. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano, hoy día, yo diría que más que nunca es necesario el don de discernimiento. Nadie que esté exento de arrepentimiento y de humillación delante de Dios puede tener este don. Porque una persona con don de discernimiento siempre se ha vinculado con discernir espíritus. Pero discernir espíritu implica discernir entre lo bueno y lo malo, entre quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios, y entre lo que es justo y lo que no lo es. Eso significa conocer las Escrituras, eso significa buscar a Dios, eso significa una actitud de humillación delante de Dios.
Y eso significa que si se ejerce correctamente, tendrá la capacidad de discipular y de ayudar a otros. Porque estamos en días tan malos y tan peligrosos, y hace poco lo hablábamos con algunos hermanos, que es muy difícil discernir lo bueno de lo malo, porque a veces las líneas son muy finas. O porque nos inundan con tanta maldad que es que te acostumbras a ella. Las cosas que dentro de la iglesia hace 30 años escandalizaban, hoy día resultan casi normales. ¿Por qué? Se han hecho tan habituales que nuestro interior va bajando las defensas. Por eso es tan importante la comunión, tan importante escuchar la palabra, tan importante que podamos tener comunión entre nosotros, pasar tiempo juntos para que recordemos cuál es nuestra identidad en Cristo. Que no perdamos de vista cuál es nuestra verdadera identidad. Porque si no, no distinguimos, bajamos la defensa y el día que te das cuenta es como el que la corriente se lo va llevando y dices, pero yo no estaba allí. He estado nadando y al final estás lejísimo. Hermano, estamos en tiempos muy peligrosos. Igual que lo hizo Daniel con sus amigos, igual que lo hicieron aquellos que volvieron de la deportación en la época de Nehemías, que firmaron un pacto para buscar a Dios y están sus nombres ahí. Hay que tener pantalones, determinación, valentía, fuérzate y sé valiente para hacer eso. Que no nos falte eso. Si yo te digo, a partir de hoy quiero hacer pacto con Dios de que quiero mantenerme fiel delante de Él, que el Señor nos ayude en estos tiempos difíciles y tal. Pudiera parecer arrogante, porque si eso quiero hacerlo en mi fuerza, yo mañana, pasado, el otro fallo. Pero quererlo de verdad y no tener miedo de afianzarnos, pero no atreverse uno a comprometerse con el Señor porque ¿y si mañana no cumplo? No, hermano, hay que ser más valiente. Como congregación tenemos que ser más valientes. Y si alguno cae, procuraremos restaurarlo. Procuraremos recuperar la situación. Pero debemos procurar ser valientes para comprometernos con el Señor. No nos guardemos la espalda por si mañana no cumplimos. ¿Verdad, hermano? En nuestra fuerza seguro que no podemos. Pero es que tenemos el Espíritu Santo para que se pueda. Así que el Señor nos dé ese valor, esa determinación. Yo le doy gracias al Señor. Hay muchos jóvenes que están hoy en campamento, tenemos otros hermanos que están predicando fuera. Hoy faltan personas. Pero yo le pido al Señor que esta congregación, que seamos valientes para comprometernos, que no nos dejemos arrastrar, cada uno en nuestras circunstancias, y que nos apoyemos unos a otros para que podamos sostenernos fieles delante del Señor. Él ha prometido que su Espíritu está con nosotros y que no nos ha dejado huérfanos. Así que no fallemos por tener miedo de no cumplir. Esforcémonos en la gracia y apoyémonos en el Señor de verdad. Bendito sea su nombre.